si vamos a funcionar o no vamos a funcionar. Ese sería otro de los puntos que se aplica. También lo podemos aplicar, por ejemplo, en temas de los niños, los test proyectivos. Los test proyectivos es otro de los seminarios que llevamos, son muy importantes, pero el test proyectivo no solo se usa para pequeños o grandes. Es decir, el test proyectivo, os explico, es decirle a una persona, oye, dibuja una casa, dibuja un árbol o dibújate tú bajo la lluvia. Y según cómo se dibujan, lo que hacen, nos dan una información muy, muy valiosa de qué son, cómo serán, cómo se comportan. Pensar que un niño, no sé, 6, 7, 8, 9 años, no es capaz de escribir y expresarnos sus sentimientos, pero con un dibujo podemos saber si está siendo abusado, si tiene un problema de desarrollo emocional, cognitivo, o sea, podemos saber absolutamente todo. Y esto también se aplica, el tema de los test proyectivos, a las personas de cualquier edad, pero especialmente a los niños. Muchos más beneficios que tenemos, pues bueno, también hay una serie de características escriturales que en su momento os explicaré en los cursos, que podemos saber ciertas patologías de las personas. Por ejemplo, como me dirás, ¿cómo puedo saber yo a través de la escritura que una persona tiene una enfermedad o una dolencia concreta? El Parkinson, por ejemplo, los temblores, son detectables en la escritura. Es decir, la grafología nos permite incluso identificar a nivel, por ejemplo, bancario. Hemos tenido muchos bancos que nos han hecho que les demos unos cursos de falsedad documental. Es decir, ¿cómo puedo yo saber si este documento ha sido falsificado, si esta firma es real o no es real, si es de esta persona o no es de esta persona? ¿Este escrito quién lo ha hecho? ¿Lo ha hecho esta persona o lo ha hecho otra? Es decir, la grafología cumple un abanico muy grande, desde saber cómo son las personas hasta las falsedades documentales. Y básicamente, ¿qué es lo que sustenta Jesús? Porque muchas, como tú dices al inicio, pensarán que esto es algo adivinatorio, que te estás inventando quizá lo que está diciendo ahí, pero efectivamente es una técnica que la Interpol, tú trabajas para la Interpol y ya lo utilizan para estudios, digamos, de crímenes a nivel internacional. ¿Correcto? ¿Cuál sería, digamos, lo que marca esa diferencia, que lo hace científica, para que el que lo aprenda diga, ok, me estoy basando en cosas que son evidencias o que son cuestiones reales? ¿Cuál es lo más importante a tomar en cuenta, Jesús, en la grafología? Bueno, hacer un inciso, decirte también que uno de los beneficios es que, por ejemplo, muchos psicólogos hoy en día ya en Europa están utilizando la grafología para saber, por ejemplo, los psicólogos lo que hacemos o lo que se hacía o lo que se sigue haciendo es que tienes a una persona con un problema y esa persona te va contando y vamos tomando notas y cuando llevamos una serie de sesiones sabemos por dónde van los problemas emocionales o psicológicos que pueda tener. Pero es que con la grafología, solo con un escrito, ya sé cuál es el problema. Con lo cual, imagínate la herramienta que tengo para poder trabajar con esa persona. Aparte de hacer esas sesiones, tener una información de primera mano al principio. Algo que él no sabe que me ha dicho, pero que aparece en su letra. Entonces, ¿de dónde viene esa experiencia? Bueno, esta experiencia tienes que pensar que todos los departamentos de policía de todo el mundo tienen un departamento de grafología forense, los servicios secretos de información. Es una ciencia, empezó hace ya más de 200 años en los monasterios de Europa, donde los escribanos, los que escribían los libros para los libros antiguos, los escribían a mano, se dieron cuenta de que habían unas facetas de que todos escribimos distintos. De hecho, si todos los que estáis aquí en la conferencia empezáis a mirar la letra de un hermano, del papá, de la mamá, de amigos, todas las letras son distintas. Y en eso es donde radica esa importancia, esos factores que nos dan a entender. Luego, ¿cómo se estudia esto? Pues lo que os decía. Yo para llegar a ser grafólogo forense, aparte de la experiencia profesional, hice la carrera universitaria en la Universidad de Barcelona, donde estudié medicina legal, grafopsicología, neurología. O sea, me refiero que para llegar a este punto tienes que pasar no por unas enseñanzas esotéricas, sino que son enseñanzas universitarias y médicas y de medicina legal. Y es de ahí donde sale esa certeza, porque de hecho muchos de los casos que yo he llevado, por ejemplo, en falsedad documental o en identificación de personas, no sé, por ejemplo, menores robados, que a través de una serie de datos que teníamos de ellos, de escrituras de los papás y de las mamás, hemos podido conseguir que ese bebé que acabó en otro país o en otro sitio, a saber de quién era. ¿Por qué? Por los escritos que se hicieron o los documentos que se pudieron encontrar. Es decir, es una base científica aceptada, aprobada y utilizada actualmente a nivel mundial.
¿Se me escucha? Ok, sí, listo. Sabía que arreglar un tema de micrófono, pero van entrando algunas preguntas, van relacionadas con el tema de los niños, Jesús. ¿Qué se puede Sí, hacer con adelante. un niño? ¿Sí? ¿Me escuchas? No, vuelve a repetirla, por favor, Roy. Sí, están preguntando acerca de los niños. ¿Qué es lo que se puede saber, digamos, con respecto a los niños? Por el tema, entiendo que esto va más con la grafología proyectiva. Si nos puedes Sí, ampliar un poco más. sí. Por ejemplo, los niños tenemos que... Se escucha un ruido muy raro. ¿Ahora? Sí. Roy, lo que te decía, los niños, por ejemplo, podemos saber, mira, a ciertas edades, es decir, de 1 a 2 años, los niños hacen una serie de trazos que no llevan figuras geométricas. Por ejemplo, las figuras geométricas se suelen hacer entre los 5, 6 y 7 años. Entonces, los círculos o los dibujos, a partir de los 4 años se empiezan a hacer dibujos donde ya empezamos a ver qué quieren expresar. Hasta 2, 3 y los 4 años hay una serie de dibujos que no nos dicen qué son, sino que hay una serie de formas. Eso quiere decir que si nosotros tomamos los dibujos que hacen junto con la información que damos, que está estudiada a nivel médico y a nivel neurológico de desarrollo, sabemos si ese niño tiene un problema de desarrollo o no, o incluso está más avanzado a su edad. También podemos saber, por ejemplo, el hecho de la utilización de colores, cómo se utilizan los colores, también podemos saber el estado emocional del niño, porque el niño no nos lo va a decir. Incluso podemos saber a través de los dibujos si el niño está siendo acosado o abusado en el colegio o por algún entorno cercano familiar. Yo he tenido casos a nivel policial en los cuales hemos detectado que, bueno, nos han llegado dibujos de niños que se sospechaba que podían estar siendo abusados y efectivamente estaban siendo abusados y saber cuál era la persona que cometía esos abusos. Es decir, con un niño podemos saber su desarrollo emocional, si es correcto en cada etapa de su vida, hasta los 8, 9 o 10 años, y podemos saber cuál es su entorno social, incluso cómo se desarrolla. Mira, por ejemplo, os explico algo muy sencillo. Nosotros decimos a un niño, oye, dibújame a papá, a mamá, dibújame a la familia. Y según el niño te dibuja a la familia, el orden sería de izquierda a derecha. Según nos va dibujando a las personas, la primera que está es la más importante en su vida. Puede ser su papá, su mamá, el abuelo o algún familiar. A partir de ahí, si el niño los está tomando de la mano o no los toma de la mano, quiere decir a cuál tiene más apego o no tiene más apego. Si hay una persona que falta, quiere decir que esa persona es la que le puede estar haciendo daño. Es decir, los dibujos proyectivos nos dan una información brutal sobre el estado emocional del niño y le podemos ayudar mucho, lógicamente, si tiene un abuso, evitarlo, y si tiene un problema de desarrollo emocional o cognitivo, pues darle ese apoyo adicional. Es lo que podemos conseguir con los test proyectivos. ¿Y hasta qué edad es recomendable los test proyectivos, Jesús? Los test proyectivos son recomendables hasta los 15 años. Hasta los 15 años son muy recomendables porque tenemos que pensar que si le pedimos un escrito a un niño, es el momento de que hasta los 15 años, muchos niños, tú eres papá, Roy, y bueno, sabes que los niños lo que hacen es que imitan a los papás, intentan copiar la letra, intentan hacer la letra que ven en los dibujos de la televisión, o sea, no tienen una proyección clara. Entonces, los dibujos proyectivos hasta los 15 años son los que estamos utilizando. Ok, entonces, tenemos esa herramienta, digamos. Hablamos ahora también de la misma grafología, el análisis ya de la letra y de la firma. ¿Qué pasa con la firma? Porque existe mucho tema y de hecho hay muchos videos donde tú sales aquí en Guatemala, por ejemplo en Tutti Furlan, en Honduras, en las mañanas desde el 5, donde has hecho estas demostraciones en vivo y en directo. Pero, ¿qué es lo que causa mayor expectativa al momento de hacer un análisis de firma? ¿Qué es lo que realmente hace que las personas digan, wow, esto es impresionante, pero que está ahí? Si nos puedes explicar, porque es lo que la gente que quizá no la conoce de grafología puede llegar a detectar sabiendo analizar una firma. Bueno, tú lo sabes, visto, y las personas que asistan a nuestro seminario lo verán. O sea, yo lo primero que empiezo los seminarios es entregando un folio en blanco y pidiendo que escriban 10 líneas y lo firmen. A partir de ahí, con esas 10 líneas o solo con la firma, tú has visto que yo pido que salga alguien y digo, oye, usted, que no nos conocemos de nada, lógicamente, explicarle y decirle unas cosas de su vida que no conocían. Tú sabes que en todos, y Ernesto también lo sabe, y Hugo en México, y en todos los países que estamos,
que no hay ni una sesión que no acabe alguien llorando, pero no por lo que yo le diga, sino porque no entienden cómo se puede saber a través de la firma que tuvo una infancia complicada, que tuvo un problema con el papá, que le falta la mamá, que un hermano se mató, que ha tenido tantos novios o novias y no le ha funcionado y que hay uno que le duele todavía. Yo realmente, y lo sabéis, o sea, yo soy grafólogo forense, llevo muchos años trabajando en esto, pero todavía sigo sorprendiéndome cuando veo una firma, el impacto visual que me da. Es decir, cuando empezamos los seminarios, a las personas les explica todo esto y te miran con una cara como diciendo, vale, de acuerdo, me estás diciendo algo que es de mi vida, pero quiero saber cómo verlo. Y cuando acabamos los seminarios, realmente en la práctica final que hacemos, se aprende, se ve, porque son unos rasgos muy característicos. O sea, el curso no es para explicarte lo que yo he hecho en los 5 años de medicina o todo lo que tenga. No, eso no es. Yo lo que te explico es el rasgo que tienes que buscar y con eso vas a saber cómo es la persona. Y eso es lo que encuentras. Encuentras todo, todo en la vida de una persona, absolutamente todo. Sus misterios, sus secretos, sus ansias, sus angustias y sus anhelos. Wow, temas muy profundos que se pueden saber a través de ese análisis de la firma, la letra. Por ejemplo, Jesús, sé que hay muchas anécdotas que nos puedes contar. Aquí sé que hay personas que entraron por el tema de empresa. ¿Qué cosas son, digamos, que en función de anécdota y qué es la que también la persona que sepa interpretar la grafología puede llegar a conseguir en términos de una empresa? Bueno, en términos de una empresa podemos conseguir, es que la herramienta es, ya te digo, desde la selección de personal, por ejemplo, evitar, la selección de personal es básica, es brutal, ¿no? Pero bueno, también saber cómo son y cómo piensan nuestros trabajadores para tener un mejor contacto con ellos, un mejor feeling. Si tenemos una buena relación, podemos saber ser más asertivos, trabajar mejor. Pero es que también, por ejemplo, como anécdotas curiosas tenemos en una empresa de seguridad fue en Guatemala, sí, aquella empresa de seguridad que, bueno, tenían un problema de que había una serie de personas que falsificaban una serie de documentos. Pues esos documentos se entrenó a una persona para identificar quiénes eran estos falsificadores de los documentos. También un proceso, este lo tuvimos en Honduras, en una empresa que, bueno, hubo un fallo en una línea de producción, se firmaron unos documentos en los cuales el responsable de ese momento tenía que firmar para acreditar que había pasado lo que había pasado y también se descubrió que, bueno, que ese profesional no estaba, por eso falló esa línea de producción y todo lo que se perdió en aquella noche, pues se supo quién había sido el responsable. Es decir, es una herramienta para todo, absolutamente para todo lo que sea un buen funcionamiento de una empresa. Claro, estamos viendo desde la parte de los perfiles psicológicos para la colocación de personas en los puestos correctos y hasta la detección también de falsificaciones. Que entiendo que esto es lo Sí. que las personas han podido, o empresas han podido ahorrar mucho dinero, tiempo y dolores de cabeza que puede tener cuando alguien está haciendo algo fuera de lo normal. Esto te puede dar también esta capacidad de poder detectarlo y poder leerlo. Por supuesto, por supuesto. Y también puedes prever que una persona está entrando en depresión porque tenga unos problemas emocionales fuera del entorno laboral que al final se acabarán repercutiendo en el entorno laboral. Es decir, hay una serie de factores en la escritura que se van viendo cómo esa persona está entrando en un proceso de depresión, en un proceso que tenga, incluso que pueda ser, por ejemplo, una mujer maltratada, y ese maltrato, ese problema psicológico, ese problema emocional, al final se plasmará en la empresa. ¿En qué? En faltas al trabajo, en bajas, en problemas emocionales, en problemas de comunicación. O sea, se pueden ver muchas cosas. Se puede ayudar a la empresa y se puede ayudar al trabajador. De hecho, en las empresas de selección de personal, por ejemplo, nos hemos encontrado en un tema muy delicado que es quién cuida a nuestros hijos en casa y quién cuida a nuestros mayores o a las personas necesitadas. ¿A qué persona vamos a meter en nuestra casa para que cuide a nuestros hijos? Entonces, a través de la grafología podemos saber todo sobre esa persona. ¿Cómo es? ¿Cómo piensa? Eso está claro. ¿Pero tiene algún problema emocional? ¿Es agresiva? ¿No es agresiva? ¿Va a saber tratar a nuestros seres queridos? ¿No los va a saber tratar? Eso también se sabe por la grafología. Y es un tema muy delicado. Nuestros menores, nuestros abuelos y nuestras personas que tengan una necesidad de atención. Todo eso lo podemos saber con la grafología. Claro, y esto es en función de en manos de quién dejas a la empresa o en manos de quién dejas a tu familia. Claro,
Es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque, bueno, todos a la hora de presentar nuestro currículum, de decir quiénes somos, todos, bueno, vamos a decir lo más bonito de nosotros. Pero si yo a esa persona que entra a mi empresa le digo, mira, es tan sencillo como 10 líneas y firmar. A partir de ahí, sé todo de su vida. Entonces, tú me puedes decir, no, sí, yo bien, soy un buen trabajador, soy responsable, pero tu letra me va a decir la realidad. Y cuando tu letra me diga la realidad, yo te la voy a decir a ti. Y solo con ver la cara que pones, sabré si sirves para el puesto o no sirves. Y además, sabiendo cuál es tu problema y cuál es dónde me puedes fallar o puedes tener un problema, si me interesa que estés conmigo, sabemos que ese es tu problema y lo vamos a corregir. Lo que no nos vamos a encontrar es con el problema cuando hemos tenido unas pérdidas o hemos tenido unos daños emocionales a las personas que cuidan o que están de responsables. Ok, se podría decir es como que tú ya puedes saber si vas a trabajar con esa persona, cuáles son sus características, si se las puede cambiar o no, antes de dártelo cuenta ya en el momento real de que se comporte de cierta manera. Sí, el tema de cambiar una persona es complicado. Lo que está claro es que cuando una persona llega y te cuenta lo que te tiene que contar para que tú aceptes que sea la persona que va a trabajar contigo, y entonces tú le dices, sí, esto está muy bien, pero tú tienes este y este problema o esto y estas situaciones que tienes que resolver. En ese momento la persona es consciente, esto en psicología es así, es consciente de cuáles son sus problemas, porque ojo, yo lo sé, pero que lo sepas tú, que no me conoces de nada, ya me implica una coacción emocional, es decir, tengo que cambiarlo, tengo que hacerlo, porque a ti no te voy a engañar. Y eso es lo bueno de la psicología, que te permite cambiar la grafopsicología, te permite cambiar a la persona. ¿Por qué? No porque a lo mejor ella fuera consciente de lo que tenía, sino que tú le haces consciente de su problema y solucionas su problema y solucionas el tuyo para tu empresa o para tu convivencia. Incluso para la persona que podemos tener a nuestro lado como pareja. A lo mejor no la conocemos o estamos empezando a conocer a alguien y bueno, las decepciones amorosas hoy día son terribles, son malas y seguirán siendo malas. Entonces, claro, poder saber si voy a entrar en una relación real y que me va a ser, me va a llenar para un futuro, pues también es bueno. Es que claro, es tener la varita mágica. Es que la grafología es la varita mágica que me permite, bueno, es que me permite ver, saber cómo eres, cómo sois. Es eso. Claro, es un tema que hasta para eso, un tema de pareja, tú puedes saber si realmente cómo es el perfil de tu pareja, si es acorde también a lo que tú estás esperando o que tú puedes tener con tu pareja. Mm. ¿Vale? Exactamente es eso. O sea, yo ya he aprendido, yo era muy alegre en los temas de pareja, es decir, voy a tratar de conocerla y no voy a hacer lo que yo sé de grafología. Yo sé grafología, entonces puedo saber si con esta persona seré compatible o no seré compatible. He aprendido que tengo que hacer el examen antes, ya no me va a pasar más, con lo cual os recomiendo que hagáis el seminario solo para saber si vais a tener una vida tranquila, porque es muy No, importante. se ahorrarán muchos problemas. Entonces, Mucho. Jesús, aquí nos preguntan por el tema del autoconocimiento, ¿sí? Porque tiene que ver también, si yo hago la grafología, ¿qué cosas puedo conocer? Cosas básicas, nos pregunta Sofía. ¿Qué cosas puedo como para poder conocerme más? Imagínate a alguien que lo quiere. Bueno, ¿Qué se sí, puede hacer? sí, Sofía, mira, hay una cosa que está clara. Tú cuando haces un escrito, os explico cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona de una forma muy clara. Es decir, cuando yo tengo un problema que he tenido en la infancia, ¿supero ese problema? No lo he superado. Lo que he hecho ha sido guardarlo. Es decir, nuestro cerebro funciona como una habitación donde tengo una serie de cajitas que guardo el problema. De hecho, nos ha pasado muchas veces a todos los que estáis aquí que hemos tenido un problema y a lo largo del día ese problema va surgiendo a lo largo de las semanas y no acabamos de cerrarlo. ¿Por qué no acabamos de cerrarlo? Porque esa caja está abierta, es como un ordenador. Os lo explico de otra forma. Los ordenadores, cuando tú tienes muchas pantallas abiertas, ¿qué les pasa? Se calientan porque tiene que trabajar más la CPU y además van más lentos. ¿Por qué? Porque están ocupando parte de su tiempo en resolver un problema. Entonces, con la grafología, lo que tú puedes saber es cuál es la psicografología, cuál es el problema que arrastras de fondo, un abuso, un papá que se perdió, quien se fue, lo que sea.
Y eso no lo has cerrado, y eso está en segundo plano en tu cabeza. Entonces, si tú eres consciente de eso a través de la escritura, que te está pasando eso, lo puedes resolver. Esa sería una de las fórmulas que te puede ayudar, Sofía. Ok, nos preguntan sobre ejemplos o cuestiones de cómo hacerlo. O sea, ¿cómo se puede ejemplificar? Me preguntan algunas personas, para saber que evidentemente esto se puede llevar a cabo. La evidencia pues ya la tenemos, porque son 5 años que lo venimos haciendo ya en Centroamérica y todo, y por algo es que cada vez que viene Jesús es que tenemos que hacer maravillas para llevarlo a la televisión, porque todo el mundo lo quiere llevar a todos los programas de televisión. Cierto, cierto. Y En recuerdo que directo, empezamos entonces, con Tuti, sí. claro. Entonces, la pregunta es como, ¿qué cuestiones pudieses tú compartir ahora de las personas que quizá no lo han visto todavía, de lo que sí se puede ver en una letra, digamos, que son los parámetros que a ti te sirven para decir, ok, la persona va por acá, o qué es realmente lo que se puede hacer? Bueno, mira, el problema que tenemos de dar una explicación y por qué, por ejemplo, este seminario no se hacen online, como se pueden hacer otros, es muy sencillo. Todos los que estáis aquí, que me estáis haciendo una pregunta, o bien por personal o bien por un interés emocional que tengáis. Entonces, dar una explicación de un rasgo de una letra es muy, muy arriesgado. Es muy arriesgado porque esto es un procedimiento científico, no es un procedimiento adivinatorio. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, que el óvalo, el circulito de la letra, si está abierto por la parte superior, tiene una característica determinada, si no te lo explico in situ, es decir, en el seminario y lo ves, la aplicación que vas a hacer es la que a ti te interesa hacer, porque emocionalmente es lo que tú quieres. Pero os voy a explicar otra cosa que no implicará esa manipulación emocional que haréis. ¿Por qué? Porque tenéis un interés. Porque mira, cuando uno tiene un problema, trata de resolvérselo. Y nuestro brain, nuestro cerebro, lo que hace es que nos lleva a ese punto, es decir, a ese interés. Entonces, os explico de otra forma. Mira, tomamos un folio en blanco, ¿vale? En el folio en blanco sabemos qué es, bueno, un rectángulo, ¿vale? Si empezamos a escribir por la izquierda, que es lo normal, ¿vale? Salvo que los países árabes escriben por la derecha. Bueno, empezamos a escribir por la izquierda. Fijaos que la parte izquierda es nuestro pasado personal emocional, es decir, contra más me acerco a la parte izquierda, más arraigado tengo mi pasado personal, es decir, más estoy arraigado a mis padres, a mis hermanos y a mi familia. Contra más me separo, quiere decir que más separación tengo de mi familia. Eso quiere decir que tengo algún problema con ellos. Y si estoy muy pegado, quiere decir que todavía responden o mandan en mi vida. Entonces, la parte de arriba del folio sería la parte social, la parte de comunicación con las personas. Si yo me separo mucho de la parte de arriba, quiere decir que socialmente no soy muy activo. Quiere decir que no me relaciono mucho con las personas. Con lo cual, a nivel de, por ejemplo, de selección de personal, ya sé que esa persona no va a ser muy comunicativa. La firma, por ejemplo, si yo tomo el texto que está escrito y la firma está casi tocando al texto, esta sería el escrito, ¿vale? Y la firma estaría pegada, quiere decir que esa persona es muy comunicativa, pero si la firma está muy abajo, quiere decir que no es muy comunicativa. Si la firma está a la izquierda, quiere decir que hay mucho pasado. Si está a la derecha, quiere decir que va hacia el futuro con ganas, con fuerza. Si la letra, en vez de estar alineada en línea recta, está hacia abajo, quiere decir que es depresión. Hay una serie de factores que nos indican, y son estos que os digo. Y en el seminario lo que vemos son estos puntos, esos tan claros y tan concisos, pero bien explicados, para no malinterpretarlos, porque una mala interpretación conlleva a un mal diagnóstico y a una mala acción con esa persona. Por eso no os voy a dar más detalles. Exacto, que eso es lo que nos preguntan también, de poder pasar desde algo básico a poder llegar a estos parámetros. Eso es lo que realmente se trabaja, esos procesos, para que tú tengas la base científica de qué significa una letra grande, una letra pequeña, una letra a la izquierda, a la derecha, dónde se coloca, digamos, son esos puntos donde sí se va a profundizar. Exacto. Exacto, pero por ejemplo, mira, hay una cosa muy sencilla. Todos los que estamos aquí, absolutamente todos, sabemos de grafopsicología y eso lo demuestro en los seminarios. Sabemos, lo que no sabemos es interpretarla. Os voy a hacer una pregunta y todo pensarla y si queréis escribirla. Letra grande, letra pequeña. ¿Quién creéis que va a dominar a quién? Clarísimo, ¿no? Pues eso es una realidad psicológica y grafológica. El que tiene la letra grande domina al que tiene la letra pequeña. Y el que tiene la letra pequeña tiene un problema de introversión.
Pero ojo, depende cómo sea la letra de pequeña, depende si está muy a la izquierda, muy a la derecha, si está muy centrada, hay una serie de parámetros que se tienen que saber, pero eso es una realidad. Letra grande, control. Letra pequeña, controlable. Ok, bastante claro. Son de los aspectos que luego, porque luego ya hay más detalles más profundos y todo que se van viendo. Nos preguntan ahora con el tema precisamente de cómo sirve la grafología en los procesos legales o penales. De hecho, les digo que a nosotros muchas personas nos piden de estos temas. Yo regularmente les digo, espérenme que estoy viendo si Jesús no está ahora en los juzgados haciendo algún tipo de informe o alguna presentación, porque es de lo más común, digamos, que se presenta, situaciones legales o procesos penales. Entonces, desde tu experiencia, ¿en dónde es que sirve la grafología, Jesús? Bueno, a nivel legal sirve, por ejemplo, por el tema de la falsedad documental. La falsedad documental, tenemos muchos abogados y muchos notarios que están trabajando, es decir, tengo una persona que me dice que este documento de esta venta de esta casa o de este parcela o de lo que queráis, bueno, pues no la firmó él y efectivamente podemos saber que no la firmó esa persona, se puede retrotraer esa venta a través de la vía judicial demostrando quién ha sido. También, por ejemplo, tenemos a personas que han sido estafadas con créditos sí, con créditos, que han hecho una firma que se las han imitado. Hay unas firmas que son por imitación reiterada, por copia. Incluso también en los seminarios explicamos cómo se falsifican ciertos documentos. Es decir, es muy fácil saber si un documento está falsificado. Hay unos factores. Entonces, a nivel legal sirve para esto. También podemos, por ejemplo, hay un proyecto que yo tengo en marcha, que es el de la memoria histórica, y es que estoy recuperando documentos escritos antiguos en los cuales, por ejemplo, en mi libro de Cristóbal Colón, cómo fue Cristóbal Colón, cómo pensó Jack el Destripador, que por cierto, Netflix ahora terminó de hacer el guión. eh, Estamos hablando de saber cómo son personas que ya no están con nosotros, que ya no vivieron. Con lo cual, si tenemos un documento antiguo en el cual a nivel judicial o legal nos podía acreditar la propiedad de algún elemento o algún bien, también se puede demostrar. Es decir, a nivel legal hay muchas de las vías que nos permiten solucionar problemas legales. Básicamente las falsificaciones, que es lo que más se suele utilizar. Excelente. Y bueno, tocaste es un tema de lo importante. Miren, yo sé que a veces el hecho de uno no magnifica con quién va a aprender, pero sí es importante poner con quién vas a aprender la metodología. Y en este caso la grafología la estamos aprendiendo con Jesús, que no es ni nada menos que, primero, que va a reescribir los libros de historia, porque a través de sus estudios pudo evaluar dónde fue el verdadero lugar de nacimiento de Cristóbal Colón. Que quien no lo sabe todavía no lo voy a decir porque eso está en uno de sus libros. Luego, Correcto. la investigación de quién es la verdadera identidad de Jack el Destripador, hecho con las mismas técnicas grafológicas que se aprenden para detectar hoy en día con la grafología moderna científica a criminales. En ese momento no había para investigarlo y Jesús lo hizo. Eso está documentado y es donde se va a crear un documental de Netflix, que muy pronto también va a Exacto. estar en eso. Y viene el otro libro que ya es el de la grafología psicológica como tal, donde va a estar toda la documentación de lo que se aprende realmente dentro del curso, que si todo sale en tiempo, va a estar precisamente para cuando tú vengas a Latinoamérica, ¿cierto? Cierto, bueno, de hecho, voy por partes. El libro de Cristóbal Colón fue el primer libro que yo escribí. En este todo empezó porque encontré la partida de nacimiento de Cristóbal Colón en la Catedral de Barcelona. En el archivo de 1492 encontré la partida de nacimiento de Cristóbal Colón. Entonces, a partir de ahí hice el análisis de las cartas que enviaba a su hijo Diego. Por esto tuve una serie de menciones especiales y al final, bueno, pues ahí empezó todo el proceso que llevamos ahora. Luego, el libro de Jack el Destripador es muy sencillo. En 1888, Londres, el Londres aquel turbio, aquel negro, aquel de la niebla, bueno, pues hubo un asesino que las dos últimas semanas de agosto y la primera de septiembre de 1878 mató a 5 mujeres. Se le llamó Jack el Destripador. Cada vez que mataba a una de las víctimas, enviaba una carta al jefe de la policía de Londres. Y la última carta que envió fue From Hell, desde el infierno, con medio riñón de su última víctima, de Mary Ann Kelly. Esta carta quedó en el archivo de la Policía Metropolitana de Londres. Entonces yo estuve en Londres durante muchos meses viajando, estando allí. Al final analicé las letras, vi los sospechosos de la época y
lo que hoy se hace a nivel policial para llevar a un juzgado a un sospechoso e imputarle un asesinato o un procedimiento o un hecho delictivo, fue lo que hice con un personaje de hace 130 años. Y a partir de ahí, pues aparece mi último libro, que es el que ahora está en imprenta. Hoy hablaba con Ana, mi editora, y le dije, oye, el día 17 me marcho a América. Y digo, tenemos Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y México. Digo, los libros tienen que estar allí y tienen que estar físicamente. Y estamos corriendo en eso, estamos diseñando la portada y una serie de cuestiones que los libros cuando se terminan se tienen que hacer. Y el libro este es, dime cómo escribes y te diré quién eres. Es la clave para entender y ver la grafología desde otro punto de vista, que añadido a los seminarios que hacemos, cualquier persona que venga, además de las titulaciones, porque tenemos que recordar que las certificaciones y titulaciones que se dan son homologadas aquí en España, con lo cual es una certificación que, bueno, a todos los que han asistido durante estos últimos 5 años, tengo grandes amigos que están en unos puestos muy avanzados. ¿Por qué? Porque tienen unos conocimientos que otros no tienen, con lo cual es un proyecto de futuro y de los que realmente os aportarán mucho. Tan claro el resumen de la grafología como lo es el título del libro, porque es tal cual, ¿verdad? Así como escribes es realmente quién eres, es lo que marca, lo que está. Así que bueno, Jesús, ya están dando la bienvenida por ahí. Axel está diciendo que bienvenido a Honduras, ¿verdad? Es una de los países que has estado anteriormente y que vuelves a estar nuevamente en esa gira centroamericana. Entonces, ¿qué esperar de esta nueva gira? ¿Qué esperar de estos nuevos eventos que vas a tener en Centroamérica? Ya vamos a mencionar las fechas, las maneras y cómo poder participar, pero ¿qué es realmente lo que las personas van a poder conseguir al final de cuentas con lo que vienes a impartir nuevamente a todos estos países centroamericanos? Bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, siempre hay uno que es el seminario tan especial. Por cierto, a todos los países que he comentado, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, los que estos últimos años he estado, lo he dicho al principio y lo sigo diciendo ahora. O sea, yo me considero ya parte de allí. De hecho, lo tengo clarísimo. Cada vez que llegan estas fechas, tengo que tomarme tranquilizantes porque el día antes de tomar el avión es que estoy nervioso, muy nervioso, porque voy a los sitios que realmente me siento a gusto. Sois grandes personas y grandes, bueno, grandes poblaciones. Entonces, lo que comentabas, ¿qué es lo que vamos a llevar? Pues llevamos el seminario de 12 horas. El de 12 horas es el básico, el fuerte y el que realmente terminas saliendo de él y sabiendo qué es lo que yo os contaba antes. Los rasgos escriturales de si la letra es curva, si no es curva, la presión, la velocidad, la inclinación, la forma, la geometría, todos esos rasgos que os darán y os harán entender qué es, cómo piensa y cómo es una persona. También llevamos los test proyectivos. Los test proyectivos es única y exclusivamente para los dibujos, para saber cómo es una persona o cómo es un niño o qué problemas tiene o qué deja de tener. Y luego a partir de ahí tenemos otros como son la grafología psicológica. Hay una serie de cursos que, bueno, en cada uno de los países a través de Mace Vanilla International Group se dirá cuáles son los que se van a impartir según las peticiones que tenemos, porque bueno, luego tenemos que pensar que los seminarios están limitados por una cuestión de lógica, es decir, yo no voy a dar una conferencia en la cual quiero explicaros algo y si os enteráis bien y si no es vuestro problema. No, no. Allí los cursos están limitados en gente, en asistentes. ¿Por qué? Porque trabajo con cada uno de vosotros. Os explico, os informo, hago grupos y trabajo con vosotros. No os doy una explicación y ya os las apañaréis. Eso no puede ser. Con lo cual, lo estamos viendo que muchas de las personas que ya ven que están anunciados se apuntan. ¿Por qué? Porque muchas personas han quedado fuera y se tienen que esperar a otro año. Entonces, esto es lo que llevamos y a través de los grupos, de los chats y de las redes sociales se os irán informando de las fechas, que de hecho me parece que ya están colgadas algunas, y de cuál es el seminario concreto que se dará. Pero siempre será el de 12 horas, que es el básico para que entendáis qué es la grafología. A partir de ahí están los demás. Ok, excelente, Jesús. Y bueno, prácticamente pues ya para ir resumiendo el tema, que hemos llegado al tiempo esperado de compartirnos esos beneficios de tu experiencia de varios años viniendo a Centroamérica,
Yo puedo contar dos anécdotas, son muy breves. La primera vez cuando Jesús vino, recuerdo que yo recién tenía una persona que te había sacado de la empresa porque nos había hecho varias cosas ilícitas. Y recuerdo que Jesús, sin conocerla, le digo, ¿qué piensas de esta firma? Y justo el perfil de lo que había hecho esta persona, Jesús me lo dijo. Dije, bueno, ¿cómo no lo conocí una semana antes? Bueno, unos meses antes. Pero genial, a partir de ahora siempre es trabajar con Jesús de la mano para hacer análisis grafológicos. Y el tema de mi hijo, que Jesús sabe lo importante que es para mí mi hijo, y siempre le estoy enviando, ok, ¿cómo ves a mi hijo? ¿Cómo va? ¿Qué piensas de él? ¿Cómo poderlo ayudar de mejor manera como padre? Siempre voy a estar agradecido, Jesús, que siempre hemos podido trabajar con él. Así que depende del valor que tú quieras. Es tu empresa, es tu familia, es para ti, para tema personal. Entonces queremos compartirte el tema de las fechas de justamente en esta gira internacional que está comentando ya Jesús, que va a estar directamente en varios países. Confirmando, si lo pueden ver ya en la pantalla, estamos para Guatemala, va a ser el día 23, 24, 25 de abril. El Salvador es del día 27 al 28, Honduras del 30, 1 y 2 de mayo, Panamá 14, 15, 16 y México, Ciudad de México el 21, 22 y 23 de mayo. Es una gira en donde en cada país va a estar haciendo el desarrollo de los cursos que ya comentó, comenzando por la grafología proyectiva, en este taller de 10 horas y el taller de 12 horas o el seminario de 12 horas de la grafología psicológica. Se pueden tomar de manera individual o en cada país también tienen los paquetes donde se puede trabajar o puedes venir a hacer la formación en ambos cursos. Ese es, digamos, básicamente el tema para que tú lo puedas resolver y lo puedas hacer. ¿Qué se obtiene al momento de recibir estos seminarios? Lógicamente hay un diploma internacional que te avala por los conocimientos aprendidos y demás. Te llevas un material escrito también donde está lo que dice Jesús. Ahí está la esencia para que cuando tú tengas que hacer un análisis grafológico sepas dónde referirte nuevamente a la documentación para saber, ok, ¿qué significa esta letra? ¿Qué significa este gesto? ¿Qué significa este tipo de dibujo? Y lo puedas volver a hacer en el documento que vas a recibir. Vas a recibir prácticas porque el curso es en un 70% práctico, lo que Jesús está diciendo. Quienes vengan van a tener ese acompañamiento para hacerlo, practicarlo y saber cómo hacer el análisis. Y tener en cuenta que los grupos, dependiendo del país, son grupos limitados entre 15 a 17 personas. No podemos atender a más personas por esa personalización que estamos dando. De hecho, ya en Guatemala ya hay más de 7 personas ya apuntadas y desde el lanzamiento original, por lo cual es importante que si tú quieres reservar ahora, lo puedes hacer con $60 para cualquiera de los dos cursos. Y muy importante, esto es algo que nos dijo Jesús ahora que hablábamos al inicio, es un regalo que él va a dar. Él trae los libros, el nuevo libro de Jesús Delgado. Las personas que se inscriban el día de hoy a los dos cursos, a los dos seminarios, van a tener este libro sin costo, ¿verdad? El nuevo libro de Jesús Delgado, y firmado y ortografiado y con dedicatoria de parte de Jesús. No hay muchos, porque no puede traer tantos libros desde España, así que si tú te inscribes ahora vas a tener ese beneficio adicional de llevarte ese libro de dime cómo escribes y te diré quién eres en primicia. Vas a ser de los primeros por país. Esto es un tema por país, así que lo más importante es que lo puedas hacer ahora, que puedas contactarte a la administración del país en donde estés, tanto en las sedes de Guatemala, de Honduras y de Ciudad de México. ¿Cómo lo puedes hacer? Es en la siguiente manera. Necesitamos que nos dejes en el chat ahora mismo el nombre y tu país, de dónde te comunicas con nosotros, ¿sí? Entonces pon, si está Rosario, sí, ya está Rosario, tu nombre y tu país. Ya lo puso Ernesto por ahí, nombre y país. ¿Cuál es el siguiente paso? Si te has registrado, si estás aquí, que estás en el Zoom y estás registrado, nosotros te estaremos llamando para ver de qué manera tú puedes acceder al curso, los requisitos y demás, y los precios dependiendo país. Si estás en Facebook o en redes sociales, no te tenemos tu registro, sí vas a tener que colocarnos entonces ahí a través de Facebook tu contacto de WhatsApp para poderte contactar en el país en donde estés. Entonces, genial, ya hay varias personas, nos está poniendo ahí Sonia, nos está poniendo Javier, Guadalupe, excelente, gracias a todos por poner en este momento sus comentarios. Justo el equipo ahora al terminar les estará contactando para poder hacerlo. Jesús, hay una gran expectativa, lo estás viendo ahora en el chat, la gente está muy emocionada. Sí. La verdad es que es nuevamente a lo que les digo, no es solo por el contenido per se, es porque lo viene a dar una persona que apreciamos mucho, que ya es parte de la familia de Mens Venilia,
que ustedes saben, los alumnos que son de Mens Venilia, saben que nosotros siempre les garantizamos no solo la calidad del curso en sí, sino la calidad humana de quien imparte el curso. Y eso es por el aprecio que estás viendo ahora, Jesús, que todo el mundo está, voy a venir al curso. Así que, Jesús, no sé, ¿qué sucede en ti? ¿Cómo veríamos tu letra ahora? Si nos escribieras un mensaje a toda la gente que quiere venir a escuchar los cursos, a trabajar contigo. Mi letra ahora se vería grande porque realmente me hacéis grande y me siento emocionado. De hecho, lo vuelvo a repetir, yo escribí el libro aquí y aquí, bueno, funcionó muy bien, el de Cristóbal Colón funcionó muy bien, pero donde realmente me siento acogido, me siento como en casa, bueno, me siento en casa, de hecho estoy en casa, es allí en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en México. Y ahora en Panamá, que comenzamos este año de nuevo. O sea que para mí, bueno, pues es todo, no puedo decir nada más. Aquí os llevo. Muy bien, esta región siempre te espera y es así, ya se ha vuelto una cuestión súper especial, que lo aprovechemos, porque una vez que salga el documental en Netflix, quién sabe a dónde te va a llevar el mundo luego, Jesús, que seguramente así va a ser. Bueno, de momento sabes que estoy haciendo mis cursos de chapín, de catracho, y estoy haciendo todos mis cursitos y tenemos algún vídeo en las redes que hemos grabado tú y yo de cómo ser un buen chapín y yo creo que eso tendrían que verlo. Luego pones las redes. Ok, excelente, Jesús. Hay preguntas que quedaron pendientes. Esas preguntas las vamos a estar aclarando luego ya de manera privada. Jesús siempre es muy abierto a resolver preguntas, dudas, comentarios. Lo vamos a estar haciendo. Sí, esos detalles. Son cursos presenciales, nos preguntan, Jennifer. Son presenciales porque lo que decía Jesús no es una cuestión de solo verlo en el Zoom o verlo en el YouTube. Es que Él esté contigo. Ese es el acompañamiento. Va a estar contigo para ver cómo tú haces ese análisis claro, porque no te la puedes jugar a hacer una mala interpretación. Tienes que hacerlo desde la manera científica, como lo hace Jesús de manera profesional a nivel de la policía, a nivel de las investigaciones profesionales que él realiza. Así que es muy importante tomar eso en cuenta. Jesús, 1000 agradecimientos para ti. Bueno. Sabemos que ya es tarde por Barcelona, pero siempre haces ese tiempo y espacio para acompañarnos en estos eventos. Por supuesto, aquí son las 10 de la noche. Gracias a vosotros y espero encontraros en los seminarios, en los cursos y bueno, y hablar de tú a tú de lo que es la grafología. Y os aseguro, y esto es un hecho que os lo prometo, que cambiará vuestra vida. Cambiará vuestra vida, pero ojo, cambiará desde el primer momento en el que yo tenga vuestro escrito y os explique una cosa. A partir de ese momento lo veréis todo distinto. Y el día que lleguéis a casa, esa noche que lleguéis a casa, veréis que las cosas pueden cambiar y pueden ser como os estamos explicando aquí. Así que un abrazo muy fuerte, nos vemos ya. Estamos a día 17, el 17 creo que estoy volando ya para América, con lo cual queda menos de un mes, de 30 días. O sea que, venga, a inscribiros y nos vemos. Un beso, Listo. Os quiero. Gracias, Jesús. Un abrazo y a ustedes también. Muchas gracias a toda la gente de Honduras, de El Salvador, de México y Ciudad de Guatemala también que han estado aquí en nuestra transmisión. Nosotros vamos a ir terminando ya en directo el Facebook Live que tenemos y la transmisión por Zoom. Nos quedamos entonces con alguna otra persona que tenga alguna pregunta por acá y quienes han registrado sus datos, ya nuestro equipo en los diferentes países, según la sede en donde estés, les estaremos contactando para los detalles de la inscripción. Jesús, muy agradecidos. Agradecido a todos ustedes también. Hasta el próximo evento y los eventos presenciales también de grafología psicológica y proyectiva.